buenas amigos y amigas, nos encontramos en nuestro canal de YouTube Strongman Tarraco. Y bueno, el otro día hablamos de macrociclos, microciclos, mesociclos, etcétera, y sobre todo lo que es la organización en general de un entrenamiento, de una planificación, en este caso de fuerza, de hipertrofia o de los deportes que normalmente practicamos la gente que nos seguís, pero también es aplicable a otros deportes de resistencia, de colectivos, etcétera. Ha habido bastantes dudas sobre las estructuras, porque claro, las estructuras en función de los autores que sacamos la bibliografía, en función del tipo de estudios que se hacen, en función del tipo de estructura y de deporte que vengas, varían un poco. Es decir, vaya por delante que de lo que se dice en la teoría, no hay nada que esté perfectamente bien y algo mal. En estas cosas, si algo me ha enseñado la experiencia, es que hay cosas que se salen a veces de la normalidad y funcionan, y que muchas veces hay que intentar llevar ese proceso que decimos siempre de individualización lo más lejos posible, porque cada persona es un mundo y cada momento, incluso de una temporada o de la carrera deportiva de un atleta, a veces necesita unas cosas o a veces necesita otras. Hoy hablaremos concretamente del microciclo y de su estructura, de sus bases. Aquí hablaremos de la teoría pura y dura. Incluso el otro día, por ejemplo, decíamos que un microciclo podía durar hasta 6 semanas y no es incorrecto, es simplemente que hay casos en los que hacen de 6, de 4 semanas, de 2. Aquí hablaremos de la teoría pura y a partir de próximos vídeos desarrollaremos estas teorías y las iremos poniendo en práctica. Es decir, poniendo ejemplos gráficos sobre microciclos de fuerza, de hipertrofia, del objetivo que sea. Haremos las planificaciones, así como yo hice la planificación mía del año de fuerza por encima, indagaremos. El macrociclo estaba muy claro, que podía ser anual, binual, que podía ser olímpico. Allí también surgieron dudas porque hay algunos que lo hacen de más, de menos, que el olímpico de 3, de 2, de lo que sea. Pero bueno, entendemos que el macrociclo es la estructura grande. Y el microciclo, ahora veremos cuáles son las bases teóricas puras establecidas. Y a partir de allí iremos modificándolo en función de cada persona, de cada atleta y de cada momento. ¿De acuerdo? Lo aviso por si acaso pueden parecer algunas cosas contradictorias, no lo son. No es mejor un microciclo de una semana que uno de 2. Simplemente hay estructuras distintas. Hay microciclos que van, como decimos aquí, de 2 a 14 días. Es decir, puede haber microciclos dentro de la estructura de entrenamiento. El microciclo es lo que hay que hacer cada día. Y tú puedes hacerlo a 6 semanas vista, a 4, normalmente son de una semana, eso es la estructura normal, pero que lo que se salga de la normalidad en estos casos no tiene por qué estar mal. Simplemente es distinto. Porque, como digo, la experiencia en estos mundos de la fuerza y de la preparación física me ha enseñado que cuando das como aceptado y como dogma de fe algo, luego te viene uno con un rendimiento espectacular y resulta que lo ha hecho de una forma distinta. Y resulta que los microciclos los preparaba de 6 semanas, yo qué sé. Por eso en el otro decíamos que podía ser de 1 a 6 semanas porque se han dado casos y a mí me han gustado preparaciones que se daban de esa manera. Pero he pensado que mejor desglosemos primero, sobre todo el microciclo, que es la parte básica e indispensable, como veremos ahora, y decimos las bases teóricas totales. Duración de 2 a 14 días, normalmente una semana. Lo que acabamos de explicar. Puedes ir día por día, el microciclo es la esencia de todo. Puede ser día por día, puedes prepararlo de un mes. Nosotros hemos hecho microciclos de un mes. Bueno, ahí cada persona y cada estructura que lo mire. Cada uno tiene aquí también, funciona mucho el método empírico, ensayo-error. Pruebo esto, pruebo lo otro, tienes un atleta estancado. Esta planificación a él, que está con todas las bases establecidas perfectas, no le ha funcionado. Hay que buscar una alternativa. Pero la teoría dice que la duración es de 2 a 14 días en principio y normalmente, o lo más normal, es una semana. Repito, no significa que los que sean de más de 14 días estén mal o de los que sean de medio día estén bien. Diferente. ¿De acuerdo? La estructura y el contenido determinan el éxito de una planificación.
como hemos dicho y como decimos en el siguiente punto, es la herramienta más importante de la planificación. ¿Por qué? Porque al final y al cabo esto es la sustancia. Esto es, lo demás es, digamos, un envoltorio y aquí está el agua. Aquí está la comida, aquí está la sustancia del entrenamiento. Lo que tienes que hacer, en qué momento, cómo tienes que hacerlo y qué objetivos tienes en ese momento. Por lo tanto, la estructura y el contenido determinan el éxito de una planificación y por lo tanto es la herramienta más importante de una planificación. El microciclo es la madre del cordero total y absoluta de las planificaciones y de cualquier tipo de organización deportiva que intentéis. Cómo organizar, cómo planificar. Los microciclos es el qué tienes que hacer. Por lo tanto, es lo más importante. Duración clara, que es el punto que el éxito viene determinado por los microciclos, que quede muy claro, y luego una alta adaptabilidad, es una de las, digamos, lo que hemos hablado de la individualización, una de las características más importantes que tienen que tener los microciclos, sean de un día, sean de 2 semanas, o sea, de lo que sea, es una alta adaptabilidad, es decir, la individualización. Porque depende de su recuperación, depende de su rendimiento, puede incluso en deportes al aire libre o de colectivos depender del clima. Claro, no es lo mismo planificar a menos 3 grados que a 40 grados. Hay un montón de cosas, quizás para deportes de fuerza importa menos, pero pensar para un atleta de resistencia o una persona que haga triatlones, no podremos planificar microciclos igual si estamos a 35 grados a la sombra que si estamos a menos 3 al sol. Es totalmente distinto. Por tanto, para que un microciclo tenga éxito y sea bueno, tiene que haber una individualización total, una alta adaptabilidad a todo lo que es el atleta y a todo lo que le envuelve. ¿De acuerdo? Su entorno, su clima, sus condiciones laborales, un millón de cosas. Hay que tenerlas todas en cuenta. Y otra cosa importantísima, aseguran objetivos. Es decir, lo que hace el microciclo es asegurar los objetivos. Es decir, eso es clave. Tiene que asegurar los objetivos, tiene que tener muy claros y asegurarlos. Que cuando se cargue, se cargue. Ahí está el microciclo. Tiene que asegurar que esos objetivos se cumplan. Si es fase de carga, habrá que cargar. Si es fase de descarga, que se descargue bien. Si es una fase de choque, si es una fase de lo que sea. Hay que asegurar que ese objetivo se cumple. Porque si no, queda cojo. Si nosotros queremos hacer una carga y esa carga, el microciclo no asegura ese objetivo, la descarga no servirá. Y eso, en términos más coloquiales, lo hemos dicho muchas veces, la descarga hay que merecérsela. Si tú descargas una semana entera, pero has cargado fatal, no has asegurado ese objetivo, fatal. Para obtener una supercompensación y que el punto álgido de forma lo consigas en ese momento, de eso tiene que encargarse el microciclo, consiguiendo y asegurando siempre los objetivos. ¿De acuerdo? Y el último punto que va a colación con este y que es muy importante, antes de cambiar los objetivos o descansar, las sesiones específicas para confirmar el éxito del trabajo. Es decir, un microciclo también tiene que incluir sesiones que aseguren que esos objetivos, que confirmen que esos objetivos están conseguidos. ¿Qué sería eso a nivel de fuerza? Necesito saber que he cargado bien, que estoy cargado y tú pruebas. Por ejemplo, una submáxima y notas que la levantas con ese cansancio, está cargado. Has hecho una sesión específica para asegurar que esa carga es correcta. Entonces, ¿qué has hecho? Asegurar el objetivo. Para una descarga, podemos siempre, en una planificación de microciclos larga, siempre hacemos una prueba de máximas, aunque tengamos la competición al cabo de 8 meses. ¿Qué es asegurar una descarga? Pues bueno, paro 4 días, descargo 4 días, pruebo máxima. ¿Sale máxima? Sí. Esa descarga de esos días está asegurada. Y eso es una información que tú vas adaptando, tanto si eres tú como si es un atleta tuyo, vas sabiendo y apuntando. Este ha cargado con tal 4 semanas, 3, 2, 2, vale. Descarga 4 días, máxima.
Esa información, esos objetivos están asegurados, están confirmados. De forma que podemos seguir haciendo los microciclos con alta adaptabilidad, sabiendo ya y reclutando esa información, que será luego básica para llegar al campeonato, súper compensado, descargado y en el punto álgido de nuestra forma. Porque nadie puede aguantar, siempre funcionamos por picos de forma. Por lo tanto, esto es la esencia básica de un microciclo. ¿De acuerdo? Una duración aproximada de 2 a 14 días, normalmente una semana. Aquí puede variar mucho. A nosotros en otros vídeos hemos dicho que podemos alargarlo hasta 6 semanas, pero 6 semanas del mesociclo que dentro se componen de microciclos, es decir, todo va unido dentro del macrociclo y todo esto es la sustancia que vamos a sacar al entrenamiento. Una estructura y un contenido que determinan el éxito total, por lo tanto es la herramienta más importante. La alta adaptabilidad que hemos dicho, es decir, principio de individualización total, en función de clima, de cansancio, de sueño, de recuperación, de todo. Y luego tiene que ocuparse de asegurar objetivos y, por lo tanto, con el afán de confirmar esos objetivos, habrá unas series específicas planificadas para asegurar que esos objetivos se han cumplido. Cargas, descargas, los ejemplos que hemos puesto ahora. Quiero que quede claro, esto es un microciclo y estos son lo que tenéis que saber sí o sí para ser buenos entrenadores de un microciclo. A partir de aquí, en próximos vídeos, lo que haremos es poner ejemplos de microciclos hablando sobre esto. Estructura tal, pues mira, la duración es tal, la estructura es tal, esto lo hacemos por esto por lo otro. Y pondremos ejemplos para que os quede claro gráficamente qué es un entrenamiento y poco a poco podáis darle forma para vosotros mismos o para vuestros atletas a entrenamientos, porque estos son conceptos que, como digo, tienen que quedar muy claros a la hora de llevar a alguien, porque el éxito de llevar a alguien depende de controlar totalmente estos conceptos. Luego, lo dicho, yo estos preceptos, sobre todo en duración, me los suelo saltar. Soy más partidario de alargarlos, como decíamos el otro día, pero creo que, reflexionando, el otro vídeo está bien, hablamos de macrociclo, mesociclo y microciclos, y poco a poco vamos desglosando y primero hablando de la teoría de lo que dice del sota caballo rey de las preparaciones y de las planificaciones, empezando por los microciclos, y luego poco a poco iremos explicando en práctica cómo adaptar eso a cada persona. Pero los preceptos básicos e indispensables del microciclo son estos. En próximos vídeos hablaremos de otros conceptos por separado de su parte teórica y poco a poco iremos desglosando teórica y práctica de todos los conceptos que tengáis dudas. De esa forma, en una serie de vídeos que haremos próximamente, porque los iremos, quizás se cuela algún vídeo de entrenamiento por en medio o lo que demandéis, tendréis clarísimamente y perfectamente, al acabar esos vídeos, las herramientas para elaborar vosotros mismos, empezar a ensayar con planificaciones completas de entrenamiento. Cosa que creo que es una de las informaciones más importantes y más válidas que podemos dar en un canal de deporte. ¿De acuerdo? Porque además eso es aplicable a todos los deportes. A todos. A todos. No, lógicamente cada uno se especializa en lo suyo. Pero cuando tienes claros esos conceptos, yo llevo gente de triatlones, llevo gente de resistencia, porque al final no tiene nada que ver que tú te dediques a una cosa. Las planificaciones al final son planificaciones para todos los deportes y tú tienes que saber que cada deporte tiene una especificación básica, pero la teoría y la esencia es la misma. ¿De acuerdo? Pues bueno, esperemos que os haya gustado. Los que no, ya lo sabéis, buen viento y barca nueva, y espero y deseo que nos veamos en próximos vídeos. Muchísimas gracias.